Esta es la continuación de la clase 2. Seguimos con la corrección del plan de escritura. En este caso voy a tomar el caso B, que es el plan de escritura de una alumna. Las consignas ya las saben, de todas formas se las recuerdo oralmente. En este caso, la consigna A me preguntaba cuál era la tesis o la posición que intentaba defender nuestro alumno ficticio creado, Pedro Sánchez. Acá esta alumna responde que, desde mi punto de vista, el alumno Pedro Sánchez está a favor del aprendizaje del inglés. Acá se lo he pintado con rojo porque está mal, él está en contra del aprendizaje online del inglés, ¿no? Acá le he remarcado nuevamente lo mismo. Observen cómo le dice: en mi opinión, los cursos online pueden ser un buen complemento o suplemento, pero sin embargo el aprendizaje tradicional con el maestro y los compañeros es mejor, ¿sí? Lean bien, recuerden que la tesis puede estar al principio, al medio, y a veces no está claramente explicitada en el texto y se la retoma al final. Pero para eso debo leer y haber comprendido todo el texto. Que él diga, sin embargo, el aprendizaje tradicional con el maestro y los compañeros es mejor, me da a entender que el aprendizaje online no es tan bueno, ¿sí? Revisen las consignas y tómense un tiempo para leer. Los textos por ahí son cortitos, pero están pensados justamente para movilizar estas capacidades. La respuesta B le preguntaba cuál es la importancia de una buena investigación. Esta alumna responde que la importancia de buscar información es que tenemos menos margen de error en la justificación y defensa de nuestra tesis. Está perfecta, muy clarita, cortita, breve, nada que agregar acá. La consigna C les decía a ustedes que debían refutar el argumento o el contraargumento que les podían decir quienes estén a favor del aprendizaje online. En este caso era que a través de las plataformas nosotros podemos tener contacto, o las videollamadas, o Zoom, o lo que sea, nosotros podemos tener contactos con hablantes nativos, hablantes reales del idioma. Y que eso sí es también comunicación cara a cara, es decir, aunque no estemos presentes físicamente, es una conversación en tiempo real con alguien que vive realmente en ese lugar. En el video anterior yo les decía que en ese caso quizás hasta podemos aprender más que lo que está en el libro, ¿no? Hay expresiones idiomáticas, usos, maneras de pronunciar distintas, muchas cosas que no figuran en un libro de texto o en un diccionario, incluso palabras nuevas quizás. En este caso la alumna responde como refutación que no es así, ya que el lenguaje cara a cara entabla vínculos afectivos y le da seguridad a los individuos que conversan, lo cual a través de una pantalla solo interactuamos y no se crean lazos afectivos ni empáticos, importantes para el aprendizaje. ¿Sí? Está muy bien la respuesta, de hecho yo no la había pensado y me parece que es claramente un contraargumento, ¿no? Fíjense en que estas conversaciones cara a cara por Zoom y en realidad no van a ser tantas o no van a tener el calificativo de verdaderas conversaciones, ¿no? Van a ser charlas como armadas, como estructuradas, justamente porque falta el componente ese de familiaridad o el componente afectivo. No es lo mismo, digamos, estar hablando a una computadora que realmente estar hablando cara a cara con alguien que ya conocemos o con el que tenemos cierta familiaridad. ¿Sí? Si no, piensen ustedes en este momento de la pandemia, ¿no? Por más que nosotros tratamos de mantener contacto a través del Zoom o a través de las videollamadas o de lo que sea, nos sigue faltando el hecho de poder ver a la otra persona, de poder tener una conversación real, real. Parece muy bien lo que responde acá esta alumna y como yo no lo había pensado así, lo voy a pintar de verde porque me va a servir a mí para otros trabajos. Sigo adelante. En la consigna D, que era la que trataba de agregar los conectores o los enlaces, bueno, eso se les manda la solución.
En líneas generales también lo han hecho bien. No recuerdo en este caso particular que tenga nada, ningún defecto puntual, así que lo vamos a ver ya con la solución o se los manden en otro trabajo. Pasemos al punto 3 que se trataba de el plan de escritura que tenían que escribir. En este caso, el tema es la inmigración ilegal o indocumentada a Estados Unidos, ¿no? Yo acá pintaría esto con amarillo, lo de Estados Unidos, porque me parece que por ahí es un referente muy lejano, ¿no? Si nosotros también tenemos inmigración ilegal en Argentina, inmigración ilegal eh, en Salta, si ustedes quieren, ¿no? O en Latinoamérica, eso también. De todas formas, si esta alumna quiere seguir trabajando con el caso de Estados Unidos, me parece perfecto. Por ahí, como para que quizás puedan acceder a una información más fácil, yo lo pensaría acá. Fíjense que este sí es un tema muy polémico y en el que sí hay que tomar claramente una posición a favor o en contra. En este caso, la alumna pone la inmigración ilegal es producto de distintos factores sociales. Eso no nos sirve mucho por ahora como tesis, ¿no? O por ahí habría que ver a la hora de escribir el texto real. Yo de entrada digo que esta no sería una afirmación polémica o una afirmación para una tesis, ¿no? Ya sabemos que la inmigración ilegal es producto de distintos factores sociales. Eso más bien parece una definición o una afirmación correspondiente a un texto expositivo y no a un texto argumentativo. De todas maneras, insisto, habría que ver acá cuando el texto real esté escrito. Yo acá se lo pinto con rojo por lo que les digo anterior. ¿Cuál sí sería una forma acá de tomar partido? Bueno, decir, obviamente no podríamos estar nunca a favor de la inmigración ilegal, ¿sí? Pero habría que ver, digamos, que hay otros tipos de inmigraciones que son necesarias, digamos, o quizás no habría que estigmatizarlas tanto, ¿no? Si uno lo piensa, todo el continente americano es producto de la inmigración, ¿no? Y a veces los inmigrantes también traen ventajas, digámoslo así, o consecuencias positivas para la sociedad en la cual se instala. Bueno, también traen desventajas, insisto, en esto de acá habría que tomar una posición más clara con esta tesis, ¿no? De todas formas, lo voy a pintar mejor con amarillo porque no me parece que esté del todo mal, sí me parece acá que está para pensar. Veamos la introducción. La inmigración ilegal o indocumentada es la situación en la que extranjeros de Estados Unidos ingresan a dicho país sin el permiso del gobierno federal, violando las leyes migratorias de Estados Unidos, o también permaneciendo en el país más allá de la fecha de expedición de la visa, también en contravención de la citada norma. Bueno, eso está bien como introducción, no tengo nada que corregir, es clarita, aporta una definición, fíjense en que si bien la mayoría de nosotros deberíamos estar familiarizados con el concepto de inmigración ilegal, por ahí es necesario aclararlo o buscarle un marco legal más pertinente, ¿no? Decir en qué consiste según la ley y no tanto según lo que nosotros creemos. ¿Está? Me parece que eso está bien, igual vamos a ver cuando esté escrito. Veamos los argumentos. Argumentos a favor, pone como uno derechos humanos e inmigración. Bueno, en este caso, derechos humanos e inmigración, yo así enunciado no lo entiendo, ¿no? Lo voy a marcar con amarillo, no sé a qué se refiere esto. De hecho, me parece que nos estaría jugando en contra, ¿no? Justamente de los derechos humanos. Piensan que en determinados casos, como por ejemplo los refugiados de guerra o por razones humanitarias, pueden asentarse en un determinado país, a pesar de no tener todos los requisitos legales. Eh, Me parece entonces que yo esto más bien lo estaría descartando o habría que ver cuál es claramente la posición que yo tengo, ¿no es cierto? Pero así enunciado derechos humanos e inmigración no me queda claro, lo pinto con amarillo. Como punto o argumento 2, ella escribe, los inmigrantes benefician a las sociedades a las cuales se integran, aquellos países acogen una gran variedad de inmigrantes, se hacen más ricos, más productivos y más innovadores. Esto es muy cierto. Piensen ustedes que les doy ejemplos de la historia. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo una gran inmigración o de los científicos alemanes que eran perseguidos por el régimen nazi.
Bueno, esos científicos alemanes colaboraron muchísimo con el desarrollo científico o investigativo de Estados Unidos. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, habría que buscarlo en algún manual de historia. Einstein, que seguramente ustedes oyeron hablar, no es estadounidense, sino que era europeo, alemán o austriaco, no me acuerdo. Él decide emigrar a Estados Unidos y colabora notablemente con el país, ¿no? Eh, en otras ocasiones, quizás menos notorias, los inmigrantes también representan una fuerza laboral importante para el país. Movilizan la economía, movilizan recursos. Me parece bien acá. Argumentos en contra. Esta alumna coloca que los inmigrantes que van hacia Estados Unidos sufren mucho maltrato y discriminación. Bueno, yo no sé acá si esto sería un argumento en contra o bueno, quizás sería un factor que desalienta la inmigración, ¿no? Pero aún así, cuando uno tiene problemas económicos, se va a lo mismo pese al maltrato y la discriminación que puedan tener, perdón. De todas formas, me parece que este argumento quizás se está yendo un poco por las ramas. Yo también lo pintaría en amarillo, quizás habría que descartarlo o habría que ver o ver cómo podemos hacerlo jugar para el texto que pretendemos escribir. Otro argumento que coloca acá es que pueden saturar a una población nativa y reemplazar la cultura con la suya propia. Este me parece un muy buen contraargumento, es cierto. Generalmente la culpa que se le echa a los inmigrantes es que saturan el sistema de salud. Otra cuestión que normalmente se les atribuye es que, como que siempre lo dicen en los dichos, que nos vienen a robar el trabajo, digamos. Bueno, esa es muy, muy discutible, pero es algo que está en el imaginario social o en lo que uno cree, ¿no? No es tan así como que nos vienen a robar el trabajo, pero es una idea fija, digamos, algo que ya todos tienen incorporado y por ahí cuesta mucho desarmarlo, deconstruirlo. Eh, lo otro también, esto de reemplazar la cultura con la suya propia, eso también es una verdad a media, o sea, esto habría que reformularlo o ver la forma en que uno lo profundiza, ¿no? Yo lo pinto con amarillo. Insisto en esto, no me parece mal, sino que por ahí le estarían faltando algunos datos. Como conclusión pone que la inmigración es una necesidad en esta era moderna, ya que es el medio para la inserción social y el bienestar del individuo que decide emprender un nuevo futuro. A su vez, estos individuos afrontan una discriminación racial y cultural. Bueno, ya acá le pinté con rojo el final de esta conclusión, ¿no? Esta última oración, a su vez, no iría acá para mí, sino iría al principio, ¿no? Fíjense en que sería una especie de concesión. Si bien estos individuos afrontan una discriminación racial y cultural, la inmigración en este mundo globalizado es hoy una necesidad, o en esta era moderna, como dice acá. Eh, También insisto acá, ¿no? Me parece que hay que ver esta tesis, ¿no? Si yo estoy a favor o en contra, ¿no? Y también lo voy a pintar ahora esto con amarillo, esto de la inmigración ilegal, ¿no? Porque en principio, al ser ilegal, todos deberíamos estar en contra, ¿no? Me parece que acaba de quedar un tema muy complicado, quizás simplemente contratar o quizás un tema más sencillo sería trabajar la discriminación, la xenofobia, digamos, que ahí sí está clarísimo que todos estamos o deberíamos estar en contra de la discriminación racial o por lugar de origen, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho y que algo en el caso de Estados Unidos está muy instalado, ¿no? Fíjense que ellos tienen como un resquemor en contra de los latinoamericanos y bueno, en estos últimos tiempos también en contra de la población afro, ¿no? A pesar de que ya llevan allí mucho tiempo instalado. Bueno, estas son las correcciones que les hago. Son simplemente indicaciones, es también para que ustedes entiendan y se puedan familiarizar con el sistema de corrección. Espero que les sirva y como siempre cualquier duda o comentario los dejan
abajo en los comentarios, valga la redundancia, me escriben un correo o me lo hacen llegar a través de la preceptora. Eh, por supuesto, les voy a enviar a cada uno también la devolución lo más detallada posible y les recomiendo que vean los dos casos de corrección. Este es el caso B y el anterior que subí es el caso A. Nos estamos viendo.